Muy buenas tardes a todos. Veo al querido profesor Eduardo Teiza en su despacho querido. Somos puntuales, empezamos esta mañana. La verdad es que hemos disfrutado, pero realmente disfrutado, Carmen, también te lo digo, de una primera sesión del Congreso magnífica, magnífica. Hemos aprendido muchísimo, hemos creado debate e incluso las comunicaciones han estado a un nivel altísimo. Estoy seguro que esta tarde mantendremos el mismo nivel de excelencia. Y para asegurarnos este nivel de excelencia, pues contamos con la inestimable intervención del querido profesor Eduardo Teiza. Al profesor Oteiza le agradezco muchísimo que dedique su tiempo a compartir sus ideas con el resto de la comunidad científica. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Fue durante años presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y hoy en día es presidente de la Asociación Mundial de Derecho Procesal. Sin duda es uno de los mayores procesalistas que tenemos, uno de los más reputados, uno de los más escuchados en todo el mundo, y sin duda nos interesa mucho escuchar algo de un tema respecto del cual él es especialmente sensible, y es el respeto escrupuloso de la igualdad en el proceso. He tenido oportunidad de escucharle en varios foros y os puedo asegurar que es uno de los temas que le preocupa especialmente. Aquí lo que nos interesa es que ponga la lupa de nuestro sistema de la prueba pericial para ver si pasa los estándares del principio de igualdad de trato en el proceso civil. Le comenté la idea sabiendo que le gustaba lo de la igualdad y cayó en la trampa. Me dijo, Joan, cuenta conmigo, realmente te lo agradezco, Eduardo, profesor Oteiza. Estaremos encantados de oírte. Somos todo oído. Cuando quieras, puedes empezar tu intervención. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido al profesor Jean Picot por la invitación. Él sabe que no es necesario que el tema me tiente, basta recibir una invitación de él para que, como dice, va a misa. Esto es, no hay otro remedio que aceptarlo. Como nos conocemos desde hace muchos años, su invitación estaba dirigida a que desarrollara y trabajara el tema de la igualdad, independencia del perito. Así que el agradecido soy yo porque el tema me entusiasma, porque el foro y el lugar donde se desarrollan este congreso es particularmente querido para mí. Así que yo allí me siento como en casa y en algo estoy como en casa. Lo único que lamento, como seguramente muchos de los profesores que no están con ustedes allí seguramente dirán, es no estar con ustedes. Sé que me pierdo la mejor parte, que es la de la compañía. Pero bueno, estas son las circunstancias, y si algo impone el contexto y las dificultades, es la necesidad de no aflojar y seguir con nuestras actividades, esperando que
que físicamente, porque somos personas físicas básicamente, podamos estar juntos nuevamente. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que yo pienso abordar es el tema de la igualdad en el contexto de la prueba pericial, en la tensión o en la relación de este tema con la noción de igualdad. Dos cuestiones íntimamente relacionadas y dos cuestiones vitales para el debate que se da en el contexto de la justicia civil, en la justicia civil. Para eso he pensado una hoja de ruta en el tiempo que me marcaron para desarrollar esta exposición. Creo importante hacer un balance de algunas incertidumbres y otras certezas sobre los valores centrales de igualdad y neutralidad. No los voy a dar por supuestos, sino que por el contrario intentaré al menos fijar mi punto de vista sobre ellos, para de allí referirme a un problema que es el problema de la prueba pericial, como es el conocimiento limitado del juez sobre aspectos científicos y técnicos. Esta ausencia de conocimiento hace tan relevante la prueba pericial, por eso partiré desde estos valores centrales del proceso para allí examinar el tema de la limitación de conocimiento que tiene el juez y cómo se ha intentado subsanar esta dificultad por intermedio de la actividad de un perito designado por la parte o del perito como auxiliar del juez. Intentaré ver los pros y contras de cada una de estas alternativas de solución al problema del conocimiento limitado y cómo estas dos soluciones se trasladan al plano normativo y de qué modo se hacen determinados resguardos para lograr optimizar. Y de allí voy a concluir refiriéndome nuevamente a los valores igualdad y neutralidad y los peligros que algunos desaciertos pueden tener sobre estos valores. Voy a empezar por incertidumbres, certezas y los dos valores en juego. Y no puedo no referirme al contexto tan particular que estamos viviendo y el cambio que este contexto en términos macro genera en las distintas regiones, algunas con mayor impacto, otras con menor impacto. Pero tiene la pandemia actual, va a tener desde luego grandes consecuencias y va a traer consigo grandes cambios. Creo que hay que, en primer lugar, hacer una fotografía de hacia dónde íbamos o cómo pensábamos que íbamos transcurriendo para ver hacia dónde vamos. Hemos transcurrido en las últimas 3 décadas un importante crecimiento económico, me voy a referir particularmente a América Latina, que ha transformado los indicadores en términos de pobreza e indigencia. Este es un dato que me parece clave en materia de análisis jurídico, porque las normas jurídicas no operan en el vacío, operan con respecto a sociedades que tienen problemas a enfrentar. En 1990, los índices de indigencia en América Latina llegaban al 22% y la pobreza a un 48%, lo cual da un 71% de gente que sufría vulnerabilidad. Es un número doloroso, es un número que exige poner la mirada sobre el problema, pero en el 2015 ese número se transforma y el nivel de indigencia es 12% y el nivel de pobreza 29% según la medición del CEPAL. O sea que un 30% de la población pasó
de un estado de vulnerabilidad a mejorar sensiblemente su posición. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2019 decía que desde el 1990 hasta aquí se sacaron de la pobreza extrema 1.100 millones de personas. Este número hacía que en el 2015, cuando Naciones Unidas emprendió el programa de desarrollo sostenible, en donde se fijó la agenda para el 2030, se adoptó el lema No one will left behind. Asumiendo el compromiso que la evolución y el desarrollo a los bienes, a la educación de las personas debía incrementarse en el futuro por venir. Y en esa agenda se establece como uno de los objetivos de la Agenda 2030 la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia sin exclusiones. El subpunto 3 de ese objetivo habla de la meta de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. 2 veces en esta agenda de objetivos centrales que responde a esta idea de no dejar a nadie de lado, Naciones Unidas aspiraba a que en los próximos 15 años se obtuviera un mejoramiento del desarrollo, no solamente en términos de igualdad, sino de desarrollo sostenible con acceso a determinados bienes y en particular el acceso a la justicia. No es una declaración jurídica propiamente dicha, sino que es un anhelo, una ambición, un programa, un proyecto que reconoce la importancia de la igualdad y el objetivo de la igualdad. Bueno, hoy, producto de las inmensas pérdidas económicas que trae consigo la pandemia, esta mirada que reconoce la importancia debería ser aún más atenta. El problema de la igualdad va a ser un problema aún más relevante y la necesaria atención a la que nadie quede atrás, a no dejar no one will left behind, debería ser mucho más atenta en el futuro próximo por venir. El Pacto de Derechos Sociales y Políticos, Civiles y Políticos de 1966, habla que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Y también debe existir un tribunal competente, independiente e imparcial, entre otras cosas, dice el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero quiero marcar esto en términos de pauta mínima internacional de protección de derechos humanos, que empieza por hablar de que todas, subrayo el de todas, las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, la noción de igualdad. Noción de igualdad que no empieza en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desde luego. Cuando uno mira la Declaración de Derechos del Hombre, de Ciudadano, encuentra todo esto enmarcado en la idea de libertad, igualdad y fraternidad, no solamente como anhelo, sino como cuestión absolutamente necesaria en una sociedad. Y cuando ve problemas sociales importantes, como fue el que llevó, por ejemplo, a Estados Unidos a la guerra civil, encuentra que la reforma constitucional de 1868, que enmienda la Constitución americana y establece la enmienda 14, habla de Equal Protection Through Law, lo cual nuevamente vuelve a subrayar este valor mínimo, este valor trascendente de el problema de la resolución de conflictos mediante la actuación de una corte. No es un tema
del cual podamos olvidarnos. Es una cuestión estrictamente esencial para el proceso que el debate sea entre partes iguales. Muchas veces lo damos por descontado. Creo que en algún punto el bienestar de las últimas 3 décadas ha hecho que seamos mucho más atentos a algunos problemas técnicos. Ha estado mucho más de moda hablar de el case management, por ejemplo, que hablar de la igualdad de las partes, como pasaba en los 60 o en los 70, donde había mayor desigualdad. Me parece que hoy deberíamos poner el lente sobre esta cuestión que es absolutamente imprescindible para la conformación de cualquier proceso judicial. El Comité de Derechos Humanos también en el 2007 adoptó la Observación General número 32, donde hablaba del derecho a un juicio imparcial y a la igualdad de los tribunales y cortes. Y establecía el comité también, o señalaba el comité también, que el artículo 14 del pacto y la idea de independencia, imparcialidad e igualdad son derechos absolutos que no pueden ser objeto de excepción. En esa dimensión colocaba esta idea clara del proceso. Piensen ustedes en cualquier contienda, idea de la resolución justa de la misma, entraña la posibilidad de que la discusión sea una discusión que se da en términos de igualdad. En Europa, el derecho a acceso a la justicia fue, como ustedes saben, voy a decir algo muy conocido, establecido por el artículo 6 de la Convención Europea, el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, el Right to Fair Trial, que es la posibilidad de tener un remedio efectivo. Este derecho fue reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo en un gran número de oportunidades y fundamentalmente en una sentencia del año 75, la sentencia Golder con United Kingdom, donde se estableció que una derivación importante del derecho a acceso a la justicia es el principio de igualdad de medios procesales. Este texto, esta expresión, igualdad de medios procesales, fue traducida como, o fue entendida como equality of arms, la igualdad de armas en el proceso, igualdad de medios procesales. Y en un caso posterior, en el 86, Affair Fledburg contra Países Bajos, se hablaba también por parte del Tribunal Europeo de lograr un equilibrio justo, fair balance, entre las partes. En América Latina tuvo un desarrollo muy parecido, la idea de igualdad. En una primera opinión consultiva, la Corte Interamericana se expresa sus decisiones en casos contenciosos, pero también pueden pedirle los estados que se pronuncien sobre algún tema de interpretación de la Convención. En una opinión consultiva 16 de los años 90, la Corte entendió que para alcanzar sus objetivos el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Esto fue reiterado en el caso Bandón García versus Perú y en Leves Lor con Panamá, el primero de 2006 y el segundo del 2010. Los menciono porque está muy presente acá la idea, como ustedes pueden ver, de el reconocimiento del derecho a la igualdad. Y el derecho a la imparcialidad tiene la misma dimensión. Hay un trabajo muy interesante de Wroblewski del año 1987, que es Theoretical and Ideological Problems of Judicial Independence,
donde al hablar de la independencia, Wroblewski decía que hay tres modos de resolver los conflictos. Uno es por intermedio del uso de la fuerza, el segundo es echarlo a la suerte, que la suerte elija al ganador, y el tercero, que se lleve a una decisión, se logre una decisión racional de la cuestión. Para que haya una decisión racional, debe haber lo que él llama dispute settler, una tercera parte, cuya independencia o equidistante con la pluralidad de factores y con las partes es absolutamente necesario. Para matizar un poco, me parece interesante llamar la atención sobre esta idea de independencia y el deporte, para bajar un poco la discusión, hacerme más explícito. Los juegos en general son una buena forma de ver un test para comportamientos sociales y aquellos que pedimos algunos comportamientos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la resolución de conflictos y jugamos con la resolución de conflictos. Un conflicto evidente es la competencia deportiva. Y en la competencia deportiva, si algo en general se cuida, es que haya igualdad entre los contendientes. Por esto, el diseño del deporte en todo el mundo toma una serie de parámetros para que compitan entre relativamente iguales. Si bien hay un ganador, hay una paridad de base, no está dicho quién va a ganar. Y también esta discusión entre pares se hace ante una tercera parte imparcial, que son los árbitros de todos los deportes. Y muchas veces también se hace con asistencia técnica, aquello que la percepción del juez no puede advertir. Y esto es el Video Assistant Referee. Menciono, poco para revelar a dónde voy, que a veces la igualdad y la independencia cuentan con apoyos que es necesario incorporar para poder resolver el conflicto con justicia. Y por eso la relación al VAR, que tiene relación con esto de la resolución racional, las reglas del juego, la independencia y también la igualdad. Tan importante es esta idea de independencia al proceso que Mauro Capelletti en 1983, en su libro Who Watched the Watchmen, decía que el último valor, la esencia y naturaleza, por así decirlo, de la función judicial es contar con una decisión tomada por una tercera persona imparcial. Tertius super partes. Marco esta primera frase del razonamiento donde define la esencia y naturaleza, los rasgos que no pueden faltar. Y agrega, después de una equitativa oportunidad de presentar y defender su caso. La equitativa oportunidad habla también de la idea de igualdad. Y la idea de independencia, con natural a la decisión, en general se asienta como noción en la participación del juez. Y es así como Ferrajoli, en Derecho y Razón, habla de la idea de imparcialidad como ajeneidad del juez respecto de los intereses de las partes, y la independencia como exterioricidad, es decir, las condiciones que llevan al nombramiento del juez. Esta idea de Ferrajoli, en realidad no es de él, sino que viene de mucho antes, viene de, básicamente en términos de teoría general, de Hobbes, en el libro de Sibb sobre Ciudadano de 1646,
donde señalaba que nadie debe ser juez o árbitro en su propia causa, y por ello nadie debe ser árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho material o espiritual de la victoria de una parte que de la otra. O sea que también acá Hobbes reconocía el carácter esencial de la idea de ajeneidad de parte del árbitro. Ustedes me pueden preguntar con razón por qué hacer hincapié en esta idea de imparcialidad e independencia. Bueno, el problema es que estas dos ideas se encuentran en tensión al regular la prueba pericial. Partí de una desigualdad de contexto. Señalé que si bien hemos progresado económicamente, hay mucha gente que necesita la mirada atenta de la justicia. Y de allí destaqué las dos nociones, la noción de igualdad y la noción de independencia como ideas absolutamente claves. Lo hice adrede para fijar las bases de la relación de estos dos conceptos con el tema de la prueba pericial. Muchas veces se discute en base a cuestiones técnicas de posibilidad o imposibilidad, cuando en realidad la primera pregunta es en qué medida estoy posibilitando que estos valores estén presentes en el proceso, gobiernen el proceso. El problema de la imparcialidad y la prueba pericial y el conocimiento limitado del juez. También aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2013, en una decisión CB Alta versus Austria, señaló que el perito proporciona asistencia para resolver una cuestión o problema planteado que el juez no es capaz de resolver. Y vuelvo a la imagen del VAR, aquello que no vio el juez y que prácticamente entra en el plano de la decisión con una fuerza muy clara. Lo que estoy intentando decir es, en general, hemos puesto la mirada para reconocer que es importante que litiguen iguales y que lo hagan ante un juez independiente, pero nos hemos olvidado de la importancia de aquello que se incorpora a la decisión, al camino de la decisión, y que está ausente en el juez. Ese elemento, ¿debería o no debería contar con esta protección? Está claro, esto lo ha desarrollado la doctrina, particularmente mucho Denti y también Tarufo. El juez es un típico hombre medio desde el punto de vista cultural, no conoce todas las disciplinas, no tiene la posibilidad de pronunciarse sobre todas las materias con idoneidad y necesita la ayuda de un auxiliar que le aporte el conocimiento que no tiene. Como en el derecho está dominado en general, por la academia, el legislador, y por, en algún punto, un espíritu de cuerpo, se siente muy cómoda pensando que puede resolver todo, cuando en realidad hay problemas que necesariamente escapan claramente a su conocimiento. Hay un trabajo del profesor Junoy en la revista Justicia del 2018 que habla de la debida independencia del perito judicial. Y creo que en esto coincidimos en poner el acento en la terceridad, la ajenidad del perito con respecto a la discusión. Porque si no, sucede lo que señalaba Hobbes, que puede tener interés en la resolución de la causa, y esto es un verdadero problema. Yendo a las posibles soluciones, una
muy interesante epistemóloga, Susan Hack, en un trabajo del 2015 de Expert Witness Lessons from the US Experience, habla de que no es probable que los testigos expertos brinden voluntariamente información que podría ser perjudicial para la parte que los contrató, incluso si esta información fuera útil para el juez. Habla de un problema que en la cultura norteamericana, básicamente, y por efecto en muchos otros, por transmisión en muchos otros lugares, se intenta defender, como es el conflicto de intereses que muchas veces tienen los peritos cuando son contratados para dar sus dictámenes. Entonces ella describe la no voluntariedad de dar una información perjudicial para quien lo contrató. Pero a la vez destaca un segundo problema, tan importante como aquel, que es que aquellos que ella define como non-partisan, es decir, que no acuden en apoyo de una parte, solamente el factor a su favor que tienen es que no fueron contratados por una de ellas. Pero esto no los otorga idoneidad, que es el otro problema también presente. La idoneidad, la calificación. Con lo cual, quiero decir sobre este punto que es necesario estar atentos a la pobreza, que es necesario que quien se incorpora al debate judicial para aportar algo que el juez no tiene, tenga también condiciones de independencia con respecto a las partes y que las partes tengan igualdad para la proposición de para suplir este conocimiento, para aportar la suplencia de conocimiento, pero que también hay otro elemento, que es también un elemento que debe estar presente en el juez, como es la idoneidad. No basta con ser solamente nombrado por el juez, también un requisito indispensable es la calidad de la prueba experta, porque al igual que con la independencia, viene a suplir la falta de formación sobre el punto de parte del juez. Bueno, voy a justamente a esta cuestión, que es perito de parte versus auxiliar del juez. Me parece que no puede ser simple, no merece una respuesta muy simple. En cuanto al perito de parte, yo creo que hay un problema de origen en relación con quien lo contrata. Y esto hace que tenga una débil imparcialidad o independencia como el problema de origen, como la condición para ser imparcial. El perito de parte, al ser contratado, su fuerza de convicción se reduce por el eventual conflicto de interés. Con respecto al juez y también con respecto a la otra parte, que puede razonablemente no tener confianza que este asesoramiento sea un asesoramiento objetivo. Y en cuanto a la designación de oficiales de los peritos, también vemos en la experiencia comparada que experiencias como los peritos de listas, las designaciones a colegios profesionales, la falta de control deontológico de la actividad en materia de prueba, la incorporación muchas veces burocrática de los peritos sin especialidad en las oficinas periciales, o la falta de control por las organizaciones que los agrupan, no dejan de ser un problema de difícil regulación sobre el cual necesariamente hay que estar muy atento. Y para el cual se han desarrollado distintas estrategias normativas sobre el problema de la imparcialidad del perito, cómo regularla. La designación del perito por el juez es una figura de amplio dominio en el derecho tanto
latinoamericano como continental europeo. Toman este modelo, el código modelo para el Instituto Iberoamericano, el Código General del Proceso de Uruguay, el Código Procesal Argentino, el Código Procesal de Brasil, entre otros muchos otros. También lo hace la CPO alemana, el perito como asesor del juez, regulado en el 355. Incluso llega a decir que los dictámenes de parte no son un medio de prueba en sentido de los artículos 355. El Código Procesal Civil italiano incorpora la figura de la consulencia técnica de oficio y se dice que son auxiliares de la parte. Y se permite con una determinada valoración de la prueba, la consulencia técnica de las partes. El Código Procesal francés habla de technicien, que es elegido por el juez según el 233, y deberá cumplir su encargo con conciencia, objetividad e imparcialidad según el 237. Las reglas de proceso civil inglés han intentado superar lo que se definió como Battle of Experts, y en la regla 35.3 se dice que el experto tiene el deber de ayudar a los tribunales en los asuntos de su especialidad. Y en la 35.10 se obliga a que el perito haga una declaración en la que asuma que ha cumplido con su deber con el tribunal, y una declaración sobre la veracidad de sus afirmaciones. En Ali Unidroit, en los principios y reglas del 2004, se permite a la Corte nombrar un experto neutral siempre que considera que es de ayuda. Y recientemente, en las reglas europeas de proceso civil del 2020, se permite en el 119 el Party Appointed Expert, que es el derecho de la parte a proponer un experto para que brinda evidencia, y en la 120 se habla del nombramiento por la Corte, Court Appointed Expert. Se conjugan en definitiva los dos sistemas. La ley de enjuiciamiento española, no voy a tomar el desafío de hablar en España sobre la propia ley, pero sí permítanme señalar que esta ley opta en gran medida por el dictamen pericial de parte y habla del derecho de nombrar cuando haya necesidad de asistencia jurídica gratuita. Se adhiere al modelo del experto de parte. Creo que aquí es una de las debilidades de una muy buena ley, que ha tenido efectos en América Latina en la recepción del modelo. Un modelo similar adopta Colombia en el 2012, lo hace también Salvador en el 2008, el Código Orgánico del Proceso de Ecuador en el 2015, también el Código Procesal Civil de Honduras en el 2007 y el Código Procesal de Costa Rica en el 2015. Todos estos modelos se acercan a la idea del perito de parte. Y creo yo que aquí está en conflicto la independencia del perito y también la noción de igualdad, porque no todas las partes están en iguales condiciones para ir a contratar un experto que produzca una opinión como prueba. Y eso es un claro problema. Es cierto también que al Estado se le alivia la carga de costos, no teniendo que tener una oficina de peritos propia. La duda es, ¿garantizamos el acceso a la justicia cuando le pedimos a la parte que para probar determinada cosa que puede no estar en conocimiento natural del juez, traiga la prueba, traiga su
propio conocimiento experto es un sistema idóneo para garantizar la igualdad. Creo que ya acercándome al final, cumpliendo el tiempo que me habían pedido, creo que el derecho a la prueba es un derecho que debe ser visto siempre en clave constitucional y convencional necesariamente. Esto exige tener muy en cuenta cuáles son los valores que el proceso está destinado a resguardar y en qué medida es trascendente que el ciudadano tenga derecho a un proceso en el cual pueda efectivamente acreditar los hechos. La segunda conclusión, que después discutiremos desde luego, es la recepción de las nociones de independencia y parcialidad en clave de perito, no solamente en clave de juez, porque la decisión que resuelve el conflicto es una decisión jurídica, desde luego, pero es también una decisión sobre hechos. Y en tanto resulte de relevancia incorporar ese conocimiento, debo necesariamente resguardar independencia e imparcialidad. Y si resguardo independencia e imparcialidad, también necesariamente debo resguardar la idea de igualdad. Para concluir, y ya acercándome al final, me pareció que se concluía o podía ser una forma de cerrar esta exposición acudiendo a una mención que hacen en el informe sobre acceso a la justicia Brian Gart y Mauro Capelletti, cuando aluden al derecho al efectivo acceso a la justicia. Ellos señalan que la igualdad perfecta es una utopía, pero la pregunta es cuándo podemos empujar la esperanza utópica de una justicia igualitaria y cuáles barreras vencer. A mí me parece que una de las barreras a vencer es esta pasividad en cuanto a pedir que en materia de prueba judicial también estemos efectivamente atentos a las nociones de igualdad y de independencia. Bueno, quedo abierto a las preguntas y muchas gracias por la paciencia y por la invitación. Realmente escuchar al profesor Eduardo Oteiza te quedas omnibulado. La verdad es que la capacidad, la carga de documentación, la exquisita formación, la completud de los datos que aporta, este tono argentino que para nosotros es muy cariñoso, hace que la ponencia sea magnífica. Te felicito yo no diría ponencia, por la clase magistral que nos has hecho, en la que él probablemente no ha sido tan radical por prudencia, porque eres una persona prudente y yo lo soy un poco más, no lo soy tanto. Lo que nos ha venido a decir es que nuestra ley de enjuiciamiento civil muy probablemente no pasaría los estándares de igualdad y casi me atrevería a decir que el de la independencia en cuanto a la ajenidad que nos hablaba del perito. La exposición que nos ha hecho sobre el origen y el desarrollo del principio de igualdad, de la igualdad de armas, Estados Unidos, Europa, partiendo del problema de las graves desigualdades sociales que encontramos en algunas sociedades tan queridas, como por ejemplo la latinoamericana, han sido guindas de ilustración en toda su ponencia. Ahora he ido a buscar la siguiente ponente, que es la magistrada y profesora ordinaria de la Escuela Judicial Española. Ha ido a buscar al técnico, la debo de tener por aquí, si podéis, le digo a los técnicos de aquí si la pueden ir buscando, ya la veo, le veo los pies.
cuando estaba hablando el profesor Oteiza de que nos falta el VAR, ya está aquí, ya estás. Gracias, al final hemos conseguido. Nos falta el VAR, me decía, Joan, es verdad, nos falta el VAR. Y probablemente ese VAR podría ser un asistente técnico del árbitro. Me decía, Joan, qué bien nos iría que nuestra sentencia la diésemos a un perito o un perito y nos dijese si está bien fundamentada desde el punto de vista técnico. Sobre todo para quedarnos con la tranquilidad de que, bueno, nuestro trabajo está bien hecho y está, bueno, incluso me encanta el símil del deporte porque realmente tiene mucho que ver con un proceso que no deja de ser una lucha entre dos partes. En algunos casos bastante más despiadada que un partido de fútbol, aunque parezca lo contrario. Bueno, cuando juegan Argentina a lo mejor no tanto, pero al margen de permitir esta broma, bueno, quiero felicitarte. La verdad es que hemos quedado encantados de tu exposición. Abrimos un pequeño turno de, por cierto, únicamente para que lo sepa, es verdad que en la mayoría de los países, como perfectamente expuesto, de los países tradicionales, configuran la prueba pericial de una forma muy distinta a la nuestra. Y es cierto que algunos modernos códigos procesales centroamericanos, especialmente Costa Rica, Nicaragua, siguen nuestro modelo erróneamente, porque supongo que copiarán lo nuestro, que está mal, pero el nuevo Código Procesal Civil de Andorra, que entra en enero del 2020 en vigor, es casi una copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, menos toda la regulación de la prueba pericial, en la que no se sigue para nada bueno, lo que tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Me he olvidado deciros una cosa, el profesor Eduardo Oteiza es el líder del grupo de expertos que realizaron el anteproyecto de nuevo Código Procesal Civil argentino. Espero y deseo que no hayan asumido el modelo español de prueba pericial si no quieren caer en la desigualdad de medios entre las partes y en algún caso incluso ante la falta de independencia del perito. Bien, hacemos un turno breve de intervenciones. Podéis usar el chat, podéis levantar la mano, sabéis que tenéis la oportunidad de levantar la mano y le formularemos las preguntas al profesor Eduardo Oteiza. Bien. Supongo que es difícil poder rebatir alguna de las cosas, bueno, rebatir ninguna de las cosas que bien nos ha explicado. Recuerdo el año pasado, hace 2 años, aquí en Barcelona, una ponencia con... Por eso era interesante que hoy viniese la profesora Carmen Vázquez, que tiene en este punto pues alguna singularidad propia respecto de la imparcialidad e independencia del perito e incluso de cómo es válido nuestro modelo de prueba pericial y no compromete para nada la imparcialidad. Pero no la tenemos ahora, la tenemos mañana por la mañana, así que mañana nos explicará Hoy tenía un compromiso en México y era imposible, como no tiene el don de la ubicuidad, no podía estar ahora entre nosotros. Bien, estaba también haciendo tiempo para ver si alguien se animaba. Profesor Oteiza, ha sido un placer escucharle. Contamos con usted para lo que podamos y usted entienda que puede ser útil para nosotros. Gracias por su intervención. Si os parece bien, sin solución de continuidad, voy a dar la palabra a la querida compañera. No sé si antes tengo que hacer... ¿Lo gestiono? Sí. Un segundo. Es que el Collaborate tiene su... Aquí, compartir. Y ahora aquí... Bien, ahora sí que ya todo el mundo está viendo... ¿Ves? El micro, sí. ¿Activas tu micro? Bien.
Supongo que me estáis oyendo, pero así ya le preparaba la presentación a la querida amiga, porque hace años que también nos conocemos. Ella, la profesora y magistrada Carmen Ortiz, conjuntamente con la profesora y magistrada Carmen Rosa Méndez, ambas son magistradas, pero desde hace años profesoras ordinarias de la Escuela Judicial, prepararon una ponencia, por cierto, me olvidé de decir que el trabajo exquisitamente documentado, porque realmente ha sido así, del profesor Oteiza, lo tenéis en el libro del Congreso. Así que todos los datos que él ha dado lo encontráis recogido en el libro. Y vale la pena porque es una perla. Volviendo al tema que os comentaba, tanto Rosa Méndez como Carmen Ortiz, al margen de esta condición que os he dicho, son dos buenas compañeras porque desde hace tiempo hemos estado trabajando en grupos de trabajo sobre la prueba, bien en la propia Escuela Judicial, o bien en ESADE, o bien en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, o bien cualquier excusa ha sido buena para encontrarnos. Y realmente tanto Rosa Méndez, la magistrada Rosa Méndez, como la magistrada Carmen Ortiz, son dos exquisitas magistradas que tienen un respeto absoluto a los compañeros abogados, también, por descontado, a los peritos, y las dos se caracterizan por una pasión por el derecho procesal. Y en concreto, por el tema de la prueba. A ellas les dije que preparasen un trabajo muy directo, no quería utilizar la palabra simple porque simple no es, un trabajo muy directo de qué espera un magistrado, de un buen perito, qué espera un magistrado de un buen dictamen pericial. Porque a veces desde la academia podemos decir muchas cosas, probablemente la gran mayoría equivocadas, pero es muy importante conocer la visión del magistrado, porque el cliente del perito no es el abogado le paga, pero realmente el cliente del perito es el juez, entendiendo al cliente como aquella persona a la cual va destinado un determinado producto. Sin duda, el dictamen pericial no va destinado al abogado que lo pide. Evidentemente que sí, que va destinado al abogado, pero va destinado a su señoría porque lo va a utilizar para formar su convencimiento. Con lo cual es muy importante conocer, hacer esta mirada judicial de la prueba pericial desde la perspectiva de dos personas que se encuentran en una atalaya, en una posición alta de opinión. Yo les agradezco tanto a las magistradas Rosa Méndez como Carmen Ortiz, pues que me dijesen que sí en su momento, ya hace meses, para participar en el Congreso. También su ponencia por escrito la tenéis en el libro del Congreso. Muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy aquí físicamente. Las personas de Barcelona pueden acercarse a la sede del Congreso, que es la Universidad Pompeu Fabra. Los que estáis fuera, pues desgraciadamente no lo podéis hacer. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes desde Barcelona. Bueno, quiero agradecer primero al profesor Joan Picó por sus amables palabras de presentación. Siempre. Muchas gracias también por invitarme esta tarde a formar parte de este congreso internacional sobre prueba pericial. Para mí es un honor estar esta tarde aquí compartiendo esta tarde con la gente de ponentes. Y como decía el profesor Eduardo Teiza, yo tampoco me he podido resistir a tu invitación. Creo que nunca me he resistido y espero que sigamos mucho tiempo así. El agradecimiento no sería completo sin hacer una referencia a la audiencia, aunque lamentablemente la pandemia nos ha impuesto este formato virtual, poniendo ya desde hace mucho tiempo. Bien, en Barcelona. Acabo de terminar de hablar, ahora está hablando otro ponente. Por su asistencia y por su atención. Parece que ahora tenemos una interferencia. No, tenemos al profesor Ortega, que me ha apagado el micro y lo escuchamos, pero ahí no te da la. Vale. Antes de adentrarme en la exposición de mi intervención, quiero destacar, como ya ha hecho Joan, que esta conferencia
ponencia es fruto de las reflexiones y del trabajo conjunto con mi amiga y compañera Rosa Méndez Tomás, que como yo y como ha dicho Joan, es magistrada y es profesora también del área de instancia de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, y a quien le hubiera encantado, como a mí, que hoy hubiéramos podido estar aquí, pero que no ha podido debido a otros compromisos profesionales. Quería dejar ese aspecto, pues, recalcarlo. Bien, entrando ya en el contenido de mi intervención, me gustaría retomar el título de esta intervención, es una mirada judicial de la prueba pericial. ¿Qué se espera de un buen perito y de su dictamen pericial? Y me gusta retomar el tema porque, como también ha adelantado el profesor Joan Picó, este trabajo es fruto de nuestra experiencia personal y profesional. Es fruto de la reflexión, si me dejan, e incluso de nuestras propias sensaciones e impresiones en ese proceso subjetivo que hacemos el juez a la hora de valorar la prueba. Es, por lo tanto, como decía, fruto de esa introspección que hemos intentado hacer para poderles traer y poner sobre la mesa aquí hoy estas reflexiones de una forma clara y de una forma lo más sistemática posible. Quiero insistir que, por lo tanto, no es un estudio teórico, no es un estudio doctrinal, no es un vaciado de jurisprudencia, que hemos hecho eso otras veces con el profesor Joan Picó en esas otras obras a las que aludía. Hoy no es ese el enfoque. Les voy a poner encima de la mesa una serie, por lo tanto, de pistas acerca de lo que espera el juez de un buen perito, ya sea en su contrario, qué cosas o elementos hacen que un juez deje de confiar en un dictamen pericial. Verán, por lo tanto, que voy a poner las cartas encima de la mesa en la confianza que le tengo al profesor Joan Picó. Puede ser que diga algunas cosas que no hayan leído en los libros, alguna incluso que les sorprenda, alguna a lo mejor no les parece demasiado bien, pero en cualquier caso mi idea es hacer una crítica constructiva, intentar aportar en lo máximo posible. Y quiero hacer también ahora, antes de empezar con lo que no nos gusta y para no parecer demasiado antipática o dura, que al hilo de la intervención del profesor Eduardo Teiza, pues me ha venido a la mente pues una sensación también de agradecimiento, lo quiero decir a los peritos, que nos embarga a los jueces cuando después de un pleito complicado y en esa aspiración natural que tenemos de hacer justicia material, nos damos cuenta de que podemos satisfacer esa aspiración gracias al trabajo del perito, de los peritos que han intervenido en nuestro pleito. Se lo digo sinceramente, a mí me embarga un sentido de agradecimiento porque soy consciente que sin ese aporte de esos conocimientos técnicos de los que yo carezco y evidentemente yo trato de encajar lo mejor que puedo en la esfera legal, no podría hacer mi trabajo ni dar respuesta a esa aspiración de hacer justicia material. Por lo tanto, y antes de entrar en la siguiente parte de mi ponencia, que es analizar aquellos elementos que restan credibilidad a un dictamen pericial, quería hacerles pues en definitiva, ese agradecimiento a la función pericial. Voy a intentar ser sistemática, quizá un poco guiada por esta mente cartesiana que tenemos muchas veces los jueces civilistas. Así que, para que no se pierdan en este formato virtual que todo lo complica, este es el esquema de mi ponencia. Voy a tratar 3 puntos. Voy a tratar de aquellos elementos que restan credibilidad a un dictamen pericial. Verán que intencionadamente los he puesto en rojo. Esos elementos les voy a aportar un listado de cada uno de ellos. Pueden restar antes de la vista o durante la vista. La segunda parte de mi ponencia es al contrario, los elementos que potencian la credibilidad de un dictamen pericial, como en el caso anterior, antes de la vista, durante la vista. Les aportaré nuevamente un listado. Y finalmente, a modo de recopilatorio, unas breves conclusiones. Pues bien, vamos por el punto primero. Elementos que restan credibilidad a un dictamen pericial antes de la vista. ¿A qué me estoy refiriendo? Los jueces, antes de ir al actoral, a la vista o al juicio en el sistema español,
Lógicamente, nos hemos leído los escritos de las partes, nos hemos mirado la prueba documental y nos hemos mirado muy concretamente la prueba pericial, porque es la única forma de sacar el máximo beneficio de la fase de aclaraciones del dictamen pericial en el acto de juicio. Pues bien, cuando estamos en el despacho ya se ponen en marcha en nuestra cabeza alguna serie de alertas que en positivo o en negativo empiezan a potenciar la credibilidad de ese dictamen pericial o al contrario, le restan credibilidad. Vamos a empezar por lo que restan para quedarnos al menos con un poco de buen sabor de boca, rematando la segunda parte de la ponencia con lo que potencia la credibilidad. Como les digo, voy a hacer un listado. Miren, los que restan antes de la vista los he resumido en esos 8 puntos. En primer lugar, el primer punto, ven que hacen referencia a informes. Pues mire, por informes me estoy haciendo referencia a que de entrada no me gustan mucho los dictámenes periciales que pretendiéndolo en realidad no lo son. Son los que en la práctica forense en España denominamos informes, son aquellos que incluso muchas veces omiten hacer referencia a ese deber del perito contenido en el apartado segundo del artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manifestar bajo juramento o promesa de decir verdad que ha actuado lo más objetivamente posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar un perjuicio a cualquiera de las partes, y suelen ser los mismos informes que muchas veces incluso omiten cualquier referencia o alusión a la cualificación del perito. Esto no es lo mismo un informe que un dictamen pericial. Otra cuestión, el punto segundo. Pues miren, también no sitúa al juez en la mejor de las predisposiciones cuando está en su despacho ver asunto tras asunto y pleito tras pleito designado por la misma parte, normalmente grandes entidades, al mismo perito técnico con casi idénticas conclusiones y normalmente idénticas conclusiones que suelen ser favorables a la parte que lo ha designado. En fin, esa reiteración de parte, perito, conclusiones, pues hombre, no es lo que más apunta a esa objetividad e independencia que buscamos los jueces y a la que tanta alusión hacía con toda la razón el profesor Eduardo Teiza en su conferencia. Y muchas veces piensen que yo sé de qué tengo el pleito en función del perito que veo en el pasillo. Bueno, pues yo creo que eso no es lo mejor tampoco. Entrando ya más propiamente en el contenido del informe, pues otra cuestión importante que se despierta en la mente del juez cuando está estudiando un dictamen pericial en su despacho es que verificar que el perito haya procedido realmente a reconocer el objeto de la pericia. Es decir, si el juez considera que lo más apropiado para poder aportar una información válida y valiosa y relevante es que el perito haya procedido a reconocer el objeto de la pericia, pues el hecho de que constatemos por los términos de la pericial que ese reconocimiento no se ha hecho, pues puede también despertar alertas no favorables en la mente del juez. Otra cosa similar puede suceder cuando el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del siniestro y el reconocimiento pericial es percibido por el juez como excesivamente prolongado para aportar una información y unas conclusiones relevantes respecto de lo realmente acontecido. Vamos por el punto quinto, el que he denominado en el PowerPoint, lo pueden ver, fuerza de los hechos. Pues bien, existe otro tipo de dictámenes cuyas conclusiones resultan ya de entrada difícilmente asumibles por el juez. Me estoy refiriendo a aquellos dictámenes que de forma clara y para cualquier profano en la materia de que se trate, contradicen lo que normalmente conocemos como la fuerza de los hechos. Para ser más clara este supuesto, me voy a permitir ilustrarlo con un ejemplo. Si tenemos un pleito en el que resulta que un determinado demandante afirma y no se discute que sufrió una colisión por alcance, resulta que acudió inmediatamente al hospital, donde fue reconocido por un médico, donde fue dado de alta llevando collarín y con un tratamiento antiinflamatorio pautado y que después ha llevado a cabo determinadas sesiones de rehabilitación, hombre, pues qué duda cabe que intentar alegar y probar que esa colisión por alcance no tuvo fuerza lesiva, alguna al menos,
pues es verdad que va a ser una tarea, podemos decir, de entrada ardua. Otro punto que puede no favorecer al dictamen pericial antes de la fase de aclaraciones. Pues bien, el perito que sostiene a ultranza la tesis de la parte que lo propone, sin margen alguno a dar ninguna entrada a los planteamientos de la parte contraria, y especialmente si lo hace con argumentos poco sólidos o consistentes, creo que también puede perder delante del juez credibilidad, en el sentido de que el juez lo vea demasiado posicionado y alineado con el planteamiento de la parte y que en ese sentido le haga sospechar de su independencia y de su objetividad. En el punto opuesto al anterior y en el punto séptimo encuentran como otra serie de alertas el caso contrario, o sea, no el caso de conclusiones contundentes, exageradas, diría yo, si me lo permiten, de punto 6, sino aquellos otros dictámenes periciales en los que incluso el perito concluye en términos de probabilidad o de posibilidad. Claro, hay que tener cuidado con eso porque se puede transmitir también al juez la sensación de que ni siquiera el propio perito está demasiado convencido de las conclusiones que ha alcanzado en su dictamen. En línea con lo anterior, por último, tampoco el punto octavo, la falta de concreción, aquellos informes periciales que excluyen de manera tajante que la causa del siniestro sea la que perjudicaría, dijéramos, a la parte que aporta el dictamen, pero que deja abierto un abanico de causas probables sin inclinarse tampoco ni dar una explicación convincente acerca de qué es lo que ha podido ocurrir, transmite de entrada demasiada credibilidad. Bien, esto sería el listado o circunstancias que hemos destacado de elementos que restan credibilidad a un dictamen pericial antes de la vista. Esa falta de credibilidad se puede también ir cuajando en la vista en fase de aclaraciones y de contradicción del dictamen pericial. Vamos a ver el listado de esos elementos que durante la vista pueden restar la confianza del juez en un dictamen pericial. En el punto primero ven una menor titulación y experiencia profesional. Con independencia de que en su dictamen pericial, evidentemente, el perito habrá hecho alusión a su cualificación técnica y competencia profesional, será en el acto de la vista, cuando se recibe al perito y antes de empezar la fase de aclaraciones y contradicción del dictamen, cuando de una forma oral el perito va a hacer referencia a solicitud del juez o de las partes a su cualificación técnica, a su competencia y experiencia profesional. Es en ese momento donde el juez va a poder profundizar un poco más sobre esa cualificación, competencia y experiencia profesional del perito en relación con la materia del pleito. Pues evidentemente si tenemos dos peritos y de entrada en esa fase ya se aprecia que uno de los peritos puede estar o haber tenido menos contacto con la materia objeto del pleito, puede ser un elemento que de entrada incline la balanza en la consideración del juez acerca de la pericial o a favor de la pericial emitida por el perito con una mayor cualificación o con una mayor experiencia práctica o profesional en la materia sobre la que verse el pleito. Otro elemento que resta credibilidad es sin duda la concurrencia de causa de tacha en el perito. Es muy extraño que concurra causa de tacha en el perito. Yo, al menos en mis años de ejercicio profesional, me lo he encontrado en contadísimas ocasiones, pero es verdad que cuando llegas a la conclusión de que concurre en un perito causa de tacha, diría que esa pericial está prácticamente herida de muerte. Bueno, la razón es obvia, ¿no? Un testigo puede concurrir causa de tacha, claro que sí. Si fue testigo de los hechos y además concurre causa de tacha, no porque concurra causa de tacha deja de ser testigo, sin perjuicio de la valoración que haga después el juez del testimonio de ese testigo. Quiero decir que ese testigo, aunque concurra causa de tacha, es irreemplazable, pero no pasa eso con un perito. Luego, el hecho de que una parte venga a un pleito con una pericial emitido por un perito en el que concurre esa causa, la verdad es que causa muy mala impresión. Yo recuerdo de las pocas veces que lo he tenido, pues la pericial de parte había sido emitida por un técnico que había tenido intervención en las obras sobre las que versaba el pleito. Pero ya digo que es enormemente excepcional.
Otro tema que hay que tener cuidado en fase de vista o de juicio es el tema de las rectificaciones de los peritos. Todos cometemos errores, todos podemos rectificar, solo faltaría. Pero bueno, ciertamente cuando un juez le pregunta a un perito al entrar en sala si se afirma y ratifica en su dictamen pericial, lo que espera es que diga que sí, que se afirme y se ratifica. Las rectificaciones, como digo, nos puede pasar a todos, pero hay rectificaciones y rectificaciones. Hay veces que parece que la rectificación es solo de un número, pero claro, yo me he encontrado veces en que la rectificación de un número resultaba que realmente la fecha del reconocimiento no era en 2018, como ponía en la pericial, que era cuando ocurrió el siniestro, sino que fue en el 2019. Hombre, sí, podemos decir que es un número, pero hay que ir con cuidado. Las rectificaciones deben de ser realmente rectificaciones de errores materiales sin mayor trascendencia y sin mayor importancia que la de aclarar un elemento que sea secundario. Suele ser lo que suele pasar, pero no siempre es así. Y luego ya entrando propiamente en el tema de las aclaraciones y de la fase de contradicción de la pericial, pues ese es un momento crucial, diría yo, para que el juez potencie su credibilidad y confianza en una pericial o, al contrario, vaya mermando su confianza en la misma. ¿Y por qué? Pues porque tiene muchísima importancia en esa fase la inmediación en esas aclaraciones del juez. Y me gustaría destacar en esta cuestión un elemento. Cuando hablo de la importancia de la inmediación, me estoy refiriendo a la importancia no tanto en la forma como el perito hace las aclaraciones, como sobre todo en el contenido. No tanto en la forma, quiero decir que los jueces somos conscientes de que no todo el mundo tenemos la misma capacidad o dotes de oratoria, ni la misma capacidad de comunicar, ni la misma capacidad de mostrar contundencia y aplomo durante nuestras declaraciones. Por lo tanto, lo importante de esa inmediación y de esa fase de aclaraciones no es la forma como lo hace el perito, es el contenido. Eso es lo relevante, lo que llega al juez a través de la inmediación. Lo relevante de esa fase de aclaraciones es la coherencia, la lógica, la entidad de la argumentación facilitada por el perito en su propio dictamen pericial y también en fase de aclaraciones del mismo. Las respuestas evasivas, como pone en el PowerPoint, la falta de lógica, la escasa entidad de la argumentación o incluso a veces la contradicción entre lo que se está aclarando y lo que parecía desprenderse del dictamen pericial cuando lo ha leído previamente el juez en su despacho, son elementos que van en contra de la credibilidad del dictamen pericial. En el mismo sentido, el perito que no aguanta bien la argumentación en fase de contradicción de su dictamen puede estar mermando de manera importante la credibilidad del juez en ese dictamen pericial. Bien, voy ahora a la segunda parte de mi ponencia, la que les había anunciado, para no parecer tan antipática. Voy ahora a la parte buena, a los elementos que potencian la credibilidad de un dictamen pericial. Y como antes les he dicho que iba a distinguir y hacer un listado y a darle pistas de qué elementos potencian esa credibilidad del dictamen pericial antes de la vista y durante la vista. Bien, antes de la vista podemos distinguir a su vez aspectos formales de aspectos sustantivos del dictamen pericial. Ambos entran en la mente del juez en esa fase previa de estudio del dictamen pericial en el despacho. Vamos primero con los aspectos formales, después aludiré a los aspectos de fondo. Pues aspectos formales, pues miren, en primer lugar, los jueces llevamos muchos asuntos, tenemos mucho trabajo. Un formato claro y un manejo sencillo es la primera carta de presentación de cualquier dictamen pericial. Hay que tener en cuenta además que hoy en día la presentación, al menos en los juzgados en Barcelona, es telemática. Un formato que permita una visualización clara en pantalla por la letra, por el interlineado y un manejo sencillo del propio dictamen causa una primera buena impresión al juez y una buena disposición a prestar atención y detenerse en él. No me gustaría exagerar, pero piensen que es que hay veces que incluso estamos hablando de que las imágenes están puestas inclinadas y no las podemos rotar y ponerlas en vertical, con lo cual no tenemos otra opción
que inclinar el cuello o tratar de girar la pantalla para ver la imagen en vertical. Bueno, son cosas que no tienen más importancia, pero que, bueno, hombre, pues se pueden hacer o antipáticas o simpáticas. O sea, un formato claro y manejo sencillo, pues ayuda al juez. El punto segundo, ya ven, una extensión proporcionada a la entidad del asunto. En este caso, pues como decía Einstein, se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo. Pues eso, una extensión proporcionada a la entidad del asunto, ni mucho ni poco, dentro de un abanico de que evidentemente no todos tenemos la misma medida, pero una proporción. En el punto tercero, en una buena sistemática y estructura del dictamen, sobre todo una buena lógica interna del dictamen, un hilo conductor, un sentido, un enunciado claro de los epígrafes y un enunciado claro de las respuestas. Incluso en este caso también pues, un índice inicial que ayude a facilitar los puntos, los extremos y las respuestas por si hay que volver sobre el dictamen, pues también lo agradecemos los jueces. La existencia también, como es habitual, de un apartado referido a las conclusiones, que recoja pues, las aseveraciones claras y concisas relativas a los distintos extremos del dictamen. Y en este caso me gustaría destacar, porque ya salió en otro congreso, que no es ni mucho menos porque los jueces nos leamos solo las conclusiones de los dictámenes. No es así, no es así. Pero sí que leer las conclusiones seguidas nos sitúa enormemente en el enfoque del perito respecto de las cuestiones relevantes y que nos preocupan al juez. Eso nos posiciona y a partir de ahí podemos volver a los distintos puntos del dictamen para volver a entender y asimilar cuáles son los motivos y la argumentación y la metodología que lleva al perito a alcanzar esas conclusiones, dotando todo el dictamen de una lógica. Nuevamente aquí en el índice, pues la existencia conclusiones, perdón, de una referencia, una alusión, incluso un enlace telemático al apartado del dictamen que desarrolle esas conclusiones, pues también puede ser un punto favorable a ese dictamen. También dota de rigor al dictamen, y lo ven aquí en el punto quinto, pues la incorporación de bibliografía al dictamen, no de listados interminables de materia, que además, pues ya saben, será ajena a los conocimientos del juez, pero sí la incorporación de aquella bibliografía y de aquellos textos y artículos en los que el perito se base principalmente para hacer algunas valoraciones o para alcanzar sus conclusiones. Otro punto relevante es la incorporación de imágenes, lo ven en el punto 6 del PowerPoint. Aquí pues es eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, fotografías, gráficas, planos, pues lo agradecemos en general los jueces y pueden quedar grabados en la mente del juez, pues según los supuestos, incluso mucho más que una explicación detallada. Es verdad que a los jueces pues nos debe de ir en nuestro ADN, en nuestro trabajo, nos gusta extraer nuestras propias conclusiones. Y eso nos lo permite hacer fácilmente una fotografía, un plano, un gráfico. Nos implica más activamente en el dictamen, nos hace partícipes de forma más directa en su valoración y, por lo tanto, yo creo que es una buena técnica, siempre sin abusar y siempre que ello pueda ser ilustrativo a juicio del perito, hacer esa aportación de fotografías. Verán que no son pocas, o sabrán los peritos que nos estén escuchando, que no son pocas las ocasiones en las que el juez, a la vista del plano, hace acercarse al perito y a los letrados de las partes al estrado para que le indiquen sobre el plano, porque eso suele ser muchas veces muy ilustrativo. En cualquier caso, y también, sobre todo ahora en la presentación telemática, me gustaría alertar que a veces también esperamos ver una fotografía y con la presentación telemática a veces lo que nos encontramos es una mancha difusa que pretende ser una humedad, normalmente una humedad o alguna otra defecto, desperfecto, que a veces más que aclarar lo que provocan es cierta decepción. O sea que yo creo que también hay que ir con cuidado un poco con eso y a pesar de las dificultades de la cuestión telemática, pues tratar que esas imágenes sean lo más claras posibles.
otra forma habitual, al menos en Barcelona, de subsanar esa falta a veces de claridad telemática, dijéramos, es que aportan las fotografías físicamente en el acto de la vista. Pero yo creo que es bueno que ya desde un principio forme parte del dictamen de una forma clara. Y luego ya como último punto formal de los aspectos que potencian la credibilidad del dictamen, y me gustaría detenerme en este, pese a que es el último, por su importancia, es hacerles hincapié en la importancia que es que el perito incorpore como anexo en su dictamen pericial aquella documentación fundamental que afirma haber examinado en profundidad para alcanzar sus conclusiones. No es infrecuente que no se incluya esa documentación, que muchas veces, como digo, es la base de las conclusiones del perito. Ya sabemos, pasa pleito tras pleito cuando no se incorpora esa documentación, que eso va a ser utilizado por la parte contraria para debilitar la credibilidad de ese dictamen pericial. Precisamente la falta de aportación de esa documentación que dice el perito que ha examinado y que de ella extrae principalmente sus conclusiones. Y querría pedirles de verdad que incorporaran esa documentación, porque es que esa falta de inclusión nos coloca a los jueces en una posición muy incómoda. Yo hay veces que acabo el pleito y me dan ganas de decirle al perito, pero ¿por qué no lo ha aportado? Una posición muy incómoda entre nuestra natural tendencia a confiar, evidentemente, en que si un perito afirma que ha examinado esa documentación, yo no dudo de que la ha examinado, pero al mismo tiempo tengo del otro lado el hecho objetivo e incuestionable de que no está incorporada al dictamen, con la crítica que de esa falta de incorporación me está haciendo la parte contraria. A mí me resulta difícil en mi sentencia dotar de credibilidad ese dictamen pericial, porque me supone hacer cierto acto de fe. Y sinceramente les digo, si a mí un perito me dice y me afirma que ha examinado una documentación, yo de entrada me creo que la he examinado, pero por favor, incorpórenla. Bien, pasamos a otro aspecto. Elementos también que potencian la credibilidad de un dictamen pericial, también antes de la vista, o sea, mientras el juez está examinando el dictamen en su despacho, en este caso, aspectos sustantivos. Bien, antes he hecho referencia que a mí no me despiertan alertas demasiado positivas esos dictámenes tan contundentes y cerrados, dijéramos, por esa sospecha a veces de falta de objetividad y de independencia a la que hacía referencia, como he dicho, el profesor Eduardo Teiza, y que es fundamental en un dictamen pericial transmitir esa credibilidad al juez y esa sensación para que el juez pueda creer en él. Pero en el sentido contrario, hay dictámenes que a mí ya de entrada me sitúan en la mejor de las disposiciones para confiar en el recto actuar del perito. ¿Por qué? Porque me los leo y se enciende enseguida en mi mente ese deber de independencia, de objetividad, de auxilio al final del juez que tiene el perito en ese déficit de conocimientos que tiene el juez en una materia concreta y que necesita para dictar su sentencia correctamente. ¿Cuáles son esos dictámenes que me sitúan a mí en la mejor de las disposiciones? Pues mire, yo me los he encontrado muchas veces. Son dictámenes que en asuntos muy complejos y muy complicados no tienen inconveniente en reconocer la certeza de parte de las alegaciones que efectúa la parte contraria o de las conclusiones que ha alcanzado el perito contrario. Dictámenes que no tienen empacho en reconocer eso, pero eso sí, difieren en otros puntos, apuntan distintas posibilidades de causas, distintas posibilidades de solución. Como les digo, para mí esos dictámenes fundados, consistentes y que a la vez son capaces de reconocer en parte la certeza de las alegaciones y de las conclusiones alcanzadas por el otro perito, me traen de forma automática en la mente, el apartado segundo del artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese deber del perito de actuar con objetividad, tomando en consideración lo que favorece y lo que perjudica a la parte que lo ha nombrado, y me pone de verdad en la mejor de las disposiciones para empaparme del contenido de ese dictamen pericial.
Otra cuestión relevante de aspectos sustantivos, pues miren la metodología utilizada y que debe de hacerse constar también en el dictamen. Hombre, pues depende del pleito. Miren, no es lo mismo un perito que me dice que ha hecho catas que el que solo ha alcanzado sus conclusiones por comprobaciones visuales, a veces por las manifestaciones de las partes, muy pocas, pero a veces incluso dicen eso. No es lo mismo un dictamen que se basa únicamente en el examen de la documentación médica que un perito que ha visitado al lesionado y es más, lo ha visitado y ha estado haciendo después un seguimiento de la evolución de las lesiones. No es lo mismo una metodología, la metodología de un perito que presenta un informe psicológico y se ha entrevistado con los dos progenitores y con el menor, o el que solo se ha entrevistado con el progenitor que le ha designado para emitir el dictamen pericial. La metodología es importante y se debe de hacer constar también en el dictamen pericial. También son importantes las condiciones en las que se ha llevado a cabo el dictamen. Hombre, si es un pleito de humedades y cuando hace el reconocimiento judicial el perito hace mucho que no llueve, pues a lo mejor no es el mejor momento ni la mejor condición. Es importante también la precisión y el detalle de las explicaciones del dictamen. No han de ser innecesariamente extensas, hemos hablado antes de la proporcionalidad, pero sí lo suficientemente explicativas y claras. Y por último, pues el punto quinto, un perito que él mismo se muestra convencido de sus aseveraciones, pues lógicamente transmite un mayor convencimiento, sensación de convencimiento al juez que el que, como hemos dicho antes, concluye en términos de probabilidad o de posibilidad. Vamos ya a los aspectos que potencian la credibilidad de un dictamen pericial. Durante la vista, no sé cómo voy de tiempo, Joan, estoy casi acabando, pero... 5 minutos. Vale, pues fantástico. Elementos que potencian la credibilidad de un dictamen pericial durante la vista, nuevamente un listado. Como les he dicho antes, la fase de aclaraciones del perito es fundamental para lograr el convencimiento del juez. En fase de aclaraciones, un perito que responde a las preguntas de cualquiera de los dos letrados, y a las del juez, de forma concreta, de forma coherente y en sintonía con las afirmaciones que ha ido haciendo a lo largo de su informe, de una forma comprensible, de una forma lógica, sin contradicciones, evidentemente transmite al juez mucha confianza en las conclusiones alcanzadas en su dictamen y en las propias aclaraciones que haya podido ir haciendo al hilo de su intervención en la vista o en el juicio. En el mismo sentido, también transmite credibilidad el perito que aguanta bien la contradicción de su dictamen, es decir, el perito que ante las conclusiones divergentes alcanzadas por el perito de la parte contraria aporta argumentos lógicos, concretos y consistentes, apuntalando sus conclusiones y inclinando la balanza a favor del pericial respecto del presentado por la parte contraria. Y ven en el punto tercero del PowerPoint, he hecho apuntado actitud y predisposición del perito. Esto es una cosa así muy práctica, pero la verdad es que a los jueces nos gusta comprobar que y dota al perito de una gran capacidad de convencimiento y profesionalidad el hecho de que el tono, la actitud y la predisposición esclarecedora de ese perito sea la misma, tanto si las preguntas provienen del letrado de la parte que le ha designado o del juez, como si provienen del letrado de la parte contraria. Los cambios de tono o de predisposición no son percibidos por el juez como una actitud profesional ni es un elemento que potencie la credibilidad del perito en fase de aclaraciones. Y por último, ya para terminar, y no excederme tampoco del tiempo que me había sido asignado, una serie de conclusiones y un breve recopilatorio de lo que hemos dicho anteriormente. Evidentemente, el último momento en el que el juez va a creer o dejar de creer en un dictamen pericial y no le va a quedar otro remedio que hacerlo, por muchas dificultades que les confieso tengamos a veces, es el momento de valorar la prueba y de dictar sentencia. De valorar la prueba y de motivar esa valoración de la prueba. Ven que he apuntado las periciales científicamente objetivas, que duda cabe, hay periciales como las pruebas de ADN en las que no hay duda acerca de su valoración.
Sin embargo, ya sabemos que ese tipo de pruebas son excepcionales en cuanto a su cuantía y limitadas en el ámbito civil, al menos a un tipo de procedimientos muy concretos. Pero más allá de esas pruebas objetivas, el hecho de que el juez confirme su credibilidad en un dictamen pericial o pierda la confianza en el mismo, va a suponer de una doble ponderación por parte del juez que puede no resultar nada sencilla. Por un lado, el juez valorará la credibilidad del propio dictamen pericial en sí mismo y en relación con el presentado o los presentados de contrario. En este caso, el juez va a tener que hacer una ponderación equilibrada del peso de cada uno de estos elementos que hemos ido relacionando de una forma un poco rápida, pero que hemos ido relacionando a favor y en contra. Esa ponderación puede ser sencilla cuando muchos criterios concurren en una misma pericial. Por ejemplo, un perito, el que la presenta una pericial, es el más cualificado, el que ha tenido más experiencia, el que ha reconocido al objeto de la pericia, el que ha dado las explicaciones más detalladas. En ese caso, el juez no va a tener duda. Pero tampoco suele ser lo más habitual. Lo que nos solemos encontrar muchas veces es que esos elementos concurren a favor y en contra en un dictamen y en el de la parte contraria. Un dictamen ha sido emitido por el perito más cualificado, pero el otro ha explorado al lesionado y el primero no lo ha hecho. Este ha hecho unas explicaciones más detalladas, pero en fase de contradicción en el acto de la vista no ha acabado de ser claro, coherente ni contundente y por lo tanto ahí tiene que hacer el juez una valoración que no siempre es fácil y que es una valoración, se lo tengo que reconocer, subjetiva. Yo estoy en la escuela judicial, hemos tenido a veces a magistrados excelentes de una ascendencia y de un reconocimiento absoluto y con el mismo pleito uno se ha inclinado por la valoración de una pericial y el otro por otra. Esa valoración es una valoración subjetiva, hay casos que son muy claros, pero hay casos muy dudosos y dependerá de en qué elementos de todos estos que he intentado irlos relacionando, un juez u otro ponga más el acento o el perito o ese elemento haya llegado más a la mente del juez. Y por último, como les hago constar también en el dictamen, la doble ponderación será ya no solo del dictamen pericial en sí mismo y en relación con los demás que hayan sido aportados, sino en relación con el resto de la prueba practicada. El juez cuando va a dictar sentencia tiene muy claro qué necesita conocer para resolver y va a inclinarse lógicamente por aquel dictamen pericial que le permita dar una mayor coherencia a la totalidad de la prueba practicada y que tiene en el pleito, la documental, que seguro que existe, y en su caso las testificales de partes y de testigos. Y, en fin, creo que mi tiempo ha terminado. Creo que lo he agotado puntualmente, haciendo alarde de mis dotes de ex opositora, media hora. En fin, muchas gracias por su atención. Creo que ahora hay un turno de preguntas. Si quieren, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Y volvemos al texto inicial. Bien, muy bien, pues es muy frío hacer un congreso a distancia. Es muy frío porque merecería un aplauso, como antes lo merecía también el profesor Eduardo Teza, y uno se queda con la sensación de que ya está, ya he dicho lo que quería decir, pero falta el calor, falta el calor. Es triste, como también es triste tener que estar en su casa escuchando las ponencias y sin poder relacionarse con el ponente o con los compañeros que... Pero es lo que hay. Yo quiero transmitirle, ahora se lo transmito a ella como ponente, los que nos estáis viendo también, que es una pena, pero es lo que hay. Espero que acabe pronto y que el tercer Congreso Internacional sobre Prueba Pericial podamos disfrutar, podamos ir a comer juntos, podamos vernos más. Yo estaba mirando si ella se llamaba Carmen Ortiz Rodríguez, o Carmen, no sé, miraba el segundo apellido a ver si había un Humboldt o un Weissmann o algún apellido alemán que diese coherencia a su estructura germánica, pero no, se llama Ortiz Rodríguez, pero muy bien, perfecto. La verdad es que hay una palabra que según cómo se utilice queda fea, pero que es muy gráfica, un vademecum. Miren, señores, esto y además con esta mentalidad probablemente también de opositora y probablemente de la escuela judicial de ser muy claro en las ideas. ¿Qué suma? ¿Qué resta? ¿Qué suma antes
del día que le veo la cara al perito y qué suma el día que le veo la cara al perito y qué resta también antes y después. La verdad es que la exposición, bueno, magnífica, ha quedado perfecta. Bueno, nada que decir. Por eso está donde está, no por otra cosa. Es verdad lo que dices, que es muy frío esto. Yo creo que lo mejor que va a tener es lo que vamos a valorar después, lo que antes hacíamos como una cosa normal. Sí, es triste, pero es verdad, es verdad. Suele decirse que añoras o encuentras a faltar aquello que no valorabas en su momento y que cuando te falta, pues... Desde luego que sí. Muy bien, pues esta es una brillante forma de empezar la tarde con 2 clases magistrales, pero también lo importante es el feedback. Aprovechando que los tenemos aquí, a mí me gustaría que, bueno, se hiciesen las preguntas que consideraseis oportunas hacer. Cuesta que tanto Rosa Méndez como Carmen Ortiz pues se acerquen a foros de debate abierto. La universidad, evidentemente, es uno de ellos. Y bueno, sí, incluso para ellas, para tener la sensación de que realmente la han seguido a uno y que uno no tiene la sensación de que no hacen preguntas porque no te han seguido. Evidentemente, la claridad de exposición de las ideas son tan claras como las propias ideas que ha expuesto. Así que, si os parece bien, tenemos un turno abierto de... ahora aquí veo las palabras. Rita Domínguez. Domènech, perdón. Tenemos, tenemos unos 10 minutos de debate. Tiene la palabra la señora Rita Domènech, si no recuerdo mal. Cuando quieras, hables el micro. Le abrís el micro desde la Secretaría Online. ¿Y la cámara? Muy bien. Gracias, Rita. Tienes que abrir el micro, Rita. Acuérdate. ¿El micro? El micro lo tienes que abrir. ¿No te ves esta pregunta de aquí? Leo un comentario. Sí, tienes razón, Lidón. Veo un comentario de Ana Arroyo que dice: buenas tardes. La tendencia, efectivamente, es a emitir conclusiones en base a la probabilidad bayesiana, dado que es el juez el que debe emitir el dictamen cerrado, por así decirlo. Voy leyendo mensajes por si quiere hacer algún comentario. Venga, Rita, la pregunta dice: excelente exposición. Yo tengo una pregunta acerca del careo de peritos. Como comentaba Rebeca, si hay turno me gustaría preguntar. Pues, Rita, sí, mientras va arreglando el tema del micro, hay otra que dice, Fernando Garrigo: sí, la exposición ha sido muy clara y directa. Felicidades a la ponente. Pues si quieren relacionarlo a los peritos, al careo, puedo ir haciendo unas primeras aproximaciones. Mira, aquí tiene una Sara Fernández de los Muros. Dice: buenas tardes, yo tengo una pregunta más bien de opinión. La ponente mencionó que las conclusiones probabilísticas restaban credibilidad, dando la sensación de que el propio experto tiene dudas. Quizás mi perspectiva es un poco ingenua, pero desde el punto de vista científico, la llegada de la prueba de ADN ha hecho que muchos autores propongan un cambio de paradigma en las ciencias forenses que suponga que todas las disciplinas den sus conclusiones con un enfoque estadístico como clave de transparencia y para evitar caer en verdades absolutas. ¿Cree que este cambio de paradigma es posible con el consecuente cambio de percepción también en los jueces? Bueno, a ver, yo creo que una cosa es que sepamos que la prueba de ADN, como prueba biológica, tiene un porcentaje de acierto
tan científicamente fuera de lo habitual que el juez no se va a separar del resultado de esa prueba. Pero esa prueba biológica de ADN tiene unas particularidades por su carácter científico muy concretas que yo creo que no se pueden extender al resto de las pruebas. Al final es como todo, ¿no? Es una cuestión de punto medio, de equilibrio. Hay dictámenes periciales en los que es muy llamativo, quizá porque ya el dictamen, porque a lo mejor no ha habido el reconocimiento que debía de haber de la pericia, porque ha pasado mucho tiempo desde que se avisó al perito respecto de cuando ocurrió el siniestro, que a veces incluso el propio perito, que puede ser a veces una muestra de sinceridad, esas conclusiones en fase de probabilidad y de no inducir tampoco al juez a error. Pues hay veces que ya es muy llamativo por el contenido del dictamen, que ya antes de llegar a las conclusiones al juez se le van encendiendo esas alertas, ha transcurrido mucho tiempo, no se ha visto el sitio, en fin, y luego encima te encuentras esas conclusiones de es probable, hombre, pues claro, pues sí, pues era probable, ya era probable que las conclusiones fueran en ese sentido. Tampoco yo creo que no hay no veo ese que en otras materias el perito tenga que decir, oiga, y esto habrá sido así en un tanto por ciento. No, porque entre otras cosas a los jueces también nos gusta extraer nuestras conclusiones. Preferimos escuchar a los peritos, sopesar todos esos elementos que les he indicado y valorar la prueba conjuntamente con el resto. Yo creo que también, no sé, para el propio perito muchas veces debe de ser difícil establecer ese porcentaje y yo creo que debe de, fuera de esas pruebas científicamente objetivas, tiene que ser muy difícil establecer un porcentaje y como nos pasa a los jueces, en ese proceso de valoración que tiene un componente muy subjetivo, creo yo que también en las conclusiones de una pericial puede haber, para fijar ese porcentaje, un elemento muy subjetivo si nos estamos moviendo fuera, como digo, de esas pruebas tan concretas y con esas características tan peculiares como son las pruebas biológicas. Muy bien. Rita Menech y Rebeca Castillo desde Canarias dice, profesora, me consta que algún compañero suyo recurre al careo entre peritos designados por la parte y los peritos judicialmente con el fin de obtener un mayor y mejor convencimiento. Se trata de una actuación no expresamente prevista en la ley para el dictamen pericial, aun cuando sí en relación con la prueba del interrogatorio de testigos. ¿No cree que debería potenciarse esa actuación durante la vista, contribuyendo así a mejorar la credibilidad del dictamen y la crítica del informe en contrario? Bueno, la práctica de careos entre peritos, desde luego, es una práctica extendida en los juzgados de primera instancia de Barcelona, desde luego, pero depende de los jueces. Hay jueces que son muy proclives a hacer esos careos. Yo de entrada no lo soy tanto, al menos hacerlos de una manera de entrada, salvo que estén clarísimos y casi previamente consensuados con los letrados los puntos que van a ser objeto de careo por los peritos. A lo largo de mi exposición he hecho alusión al riesgo y a la importancia de que yo creo que el juez ha de ser consciente que lo importante de la inmediación con un perito no es el aspecto formal. He dicho, no todo el mundo tiene la misma capacidad de transmitir, de comunicar, de mostrarse contundente, de aguantar la presión a veces, ¿no?, de un juicio tenso, por mucho que los peritos estén acostumbrados a las salas de vistas. Creo que lo importante de esa inmediación es el contenido de la declaración. En el careo esa cuestión se pone a veces muy de manifiesto. El juez ha de estar muy pendiente que el perito con mayor aplomo no deje sin espacio ni capacidad de responder al otro perito. El juez tiene que ir con mucho cuidado con eso. Yo, la verdad, soy más partidaria de escuchar a los peritos de forma independiente en sus aclaraciones. Y si las partes me lo han pedido o yo creo que puede resultar útil, cuando acaba cada perito, en lugar de decirle que se puede marchar si quiere o quedarse en sala, pero que se puede marchar, pedirle que se espere fuera por si consideramos necesario hacer un careo. Y si al final los letrados de las partes y yo consideramos que ese careo puede ser útil, interrumpo la vista
consensúo con los letrados aquellas cuestiones más relevantes para la resolución del pleito en el que las conclusiones de los peritos son claramente contradictorias, y con ese listado previamente consensuado practico el careo sobre los puntos convenidos. Esa es mi manera de proceder, quizá porque el careo directamente de entrada, pues en mi experiencia profesional no me había resultado demasiado bien, a lo mejor por mi propia manera de conducirlos. Soy más partidaria de hacerlo de esta otra manera, aunque desde luego en la práctica judicial se hace de las dos maneras, y yo, vamos, tengo compañeros que para mí tienen todo el respeto del mundo, que son muy proclives a los careos entre peritos porque les resulta y les van bien. Muy bien. Y ya una última para acabar, no veo ninguna pregunta más. Si algún compañero, acordaros que hay un signo de levantar la mano para quien quiera preguntar. Jordi Roca, le activáis el micro a Jordi Roca para que haga una pregunta. Mientras le activáis el micro, le hago una pregunta directa. ¿A ti te hubiese gustado que la ley te hubiese permitido la oportunidad de nombrar un perito de oficio? A ver, hay veces en los que los jueces, en pleitos muy complicados, de los que te quitan el sueño por la naturaleza del asunto, yo lo peor que me puede pasar es que salga de sala sin saber qué hacer. Me pasa muy pocas veces, ahora ya llevo bastantes años, más de 20. Me pasa pocas veces, pero a veces me pasa. Y cuando me pasa eso en asuntos sensibles, muy sensibles, pues a lo mejor de accidentes escolares con una entidad de lesiones importantísimas, en malas praxis médicas, con unas consecuencias fatales, la verdad, sí, en confianza, me gustaría. ¿Cómo me gustaría poder nombrar a un perito? A veces incluso puedo pensar en el perito, Sí, perito de confianza. Y con confianza absoluta que me dijera, Carmen, esto sí, esto no. Muy bien, pues. Me gustaría, pero desde una experiencia nuevamente absolutamente vivencial, o sea, no desde una postura más allá. O sea, es simplemente mi experiencia. El profesor Eduardo Teiz ha hecho mucho hincapié también en la diferencia entre los peritos judiciales y los designados en instancia de parte. Creo que en España tenemos un cierto... Yo creo que la tendencia de verdad a hacer esa diferenciación cada vez es menos. Yo, de hecho, no la he citado como un elemento a favor o en contra, porque no creo que lo sea. Tenemos unas periciales de parte excelentísimas, en cambio unas periciales judiciales excelentísimas a veces, pero otras veces, francamente, peores que las aportadas por la parte en el pleito. Sé que en los países de Iberoamérica tienen, los jueces en ese sentido tienen otras, como decías tú, otras facultades para designar un perito judicial. Pero en Alemania, en Italia, en Portugal, esa es. Ya tiene activado el micro Jordi y ya con él acabamos la intervención y nos vamos a descansar un cuarto de hora. Sí. Vamos Venga. a ver. Debo disentir de la señora Rebeca Castrillo en el sentido que la ley sí especifica la posibilidad del careo de peritos. Ella manifiesta que no está previsto. Yo, por lo que he leído de la ley y por la práctica como perito, esto está previsto. Por otra parte, quería hacer una pregunta a la señora ponente, que no he podido oír muy claramente sus explicaciones, pero lo que he captado lo he tomado como muy, muy interesante. Puesto que aún soy joven y me toca aprender bastante después de 30 años de perito, pues siempre se agradece. Yo he visto informes muchas veces de parte contraria y de peritos provenientes de ciertas asociaciones de peritos que el señor Orellana de alguna forma ha comentado antes por la mañana, y que tienen una práctica, tienen un modelo de peritaje que tiene un montón de páginas de normas, de leyes, todo igual calcadito para cada peritaje, y luego 7 páginas o 6 son el peritaje. Y mi posición es que cuanto más corto sea el peritaje, cubriendo las necesidades y los razonamientos,
creo que es suficiente y claro. Entonces le pregunto a la señora ponente, ¿cómo toman el peritaje extenso, añadido, 90 páginas, de las que a lo mejor no llegan a 10, la pericial en sí, o los informes claros, concisos y no extensos? Bueno, gracias por su pregunta y por sus palabras. Creo que me he referido a esta cuestión a lo largo de mi exposición. Yo creo que el dictamen, lo he dicho, tiene que ser conciso y ceñirse a lo que es realmente el objeto de la pericia. Y en esto pues puedo hacer un paralelismo y hacer un poco de autocrítica también. Cómo toman las partes, las sentencias, en las que una parte enorme es un cortar y pegar, que vale lo mismo para 200 asuntos, y la motivación del caso concreto lo resolvemos el juez en 2 párrafos. Mal, ¿verdad? Pues esto viene a ser lo mismo, eso no aporta nada y lo que hace es ser un elemento de los que restan al dictamen, porque si cuando llego a lo que me interesa tengo que andar buceando, perdiendo un tiempo que no tengo en no sé cuántas páginas ha dicho usted de dictamen pericial que sirve para todo, pues mire, en confianza le digo, yo creo que no es una buena técnica. Todos lo hacemos a veces, pero lo que abunda no daña. Pues miren, los periciales como las sentencias, sí puede dañar. Muy bien, muy bien. Un poco de autocrítica siempre es buena, ¿eh? Hombre, claro, para eso está están muy bien. estos foros y para mejorar todos, está muy bien, está muy bien. enriquecernos unos de Está otros. muy bien. Quien esté libre de pecado, está bien, tienes razón. Bien, pues muy bien, pues vamos bien de horario. La verdad es que ahora toca la pausa de café para reponernos. Nos vemos a las 6:15 sobre cómo mejorar lo que hemos estado viendo que puede estar mal. Nos vemos a las 6:15, hasta dentro de 20 minutos. Que os vaya bien. Nos vemos. Gracias. Gracias.